Ya estuvimos por Grecia, viendo sus deidades, por Grecia, por la India, por las tierras nórdicas, y hoy nos vamos a Roma. A Roma y todo lo que compone Roma, ¿no? Que Roma, tal vez una de las grandes características que tiene justamente la mitología romana, tiene que ver con la integración, claro, ¿no? Siempre con decisiones muy políticas los romanos, ¿no? Más allá de... Porque realmente es difícil encontrar su mitología original, digamos, ¿no? Sus creencias originales. Están teñidas básicamente por todo lo que conquistaron, por quienes se mezclaron. Y bueno, y todos sabemos también que tiene mucho que ver con la mitología griega, ¿no? Tal vez con la que se ha fusionado más, casi que haciendo un paralelismo, ¿no? Y es que ellos tenían una condición, y ellos se creían que eran los más piadosos del mundo, ¿no? Entonces cuando conquistaban un pueblo, lo que hacía era invitar a los vencidos a Roma o a unirse a su pueblo, y dentro de eso también invitaban supuestamente a los dioses de los conquistados. Claro. De esa manera se aseguraban también que los dioses los sirvieran a ellos también, ¿no? Vamos a ver entonces este informe que nos trajo Henry Hellenser para ver entonces estas características de los dioses romanos. Entramos en la zona desconocida. A lo largo de los siglos, la mitología romana extrae y adapta para sí concepciones religiosas y culturales de los países de la cuenca mediterránea. En primer lugar de Grecia, pero también de Egipto y de otras culturas. Y es que aunque los romanos son un pueblo profundamente religioso, sus dioses son, ante todo, útiles y se espera de ellos acción y eficacia. Así que encontramos varios dioses dedicados a aspectos de la agricultura. En el Imperio Romano se adora a dioses como Faunus, un antiguo dios protector de los rebaños y de los pastores, o Terminius, guardián de los límites de los campos. Los dioses más venerados son los protectores de la casa y de la familia, los lares, espíritus de antepasados, y los penates, guardianes del hogar, para los que cada vivienda reserva un sitio. Un gran número de fiestas y de sacrificios son dedicados durante el año a todas estas divinidades. La religión romana es una religión politeísta e emparentada con la religión griega antigua. Estudiando la misma historia de la nación romana, podemos apreciar y entender sus fundamentos. El primer rey, Rómulo, se concentra sobre el arte militar y hace de Roma una verdadera potencia. El segundo rey, Numa, ofrece a los romanos una nueva fuerza, la de luchar por una buena causa, los dioses. La mitología romana es heredera y hermana de la mitología griega. Uno puede hacer una transposición de los dioses cambiándoles simplemente los nombres. Y entonces Afrodita va a aparecer como Venus y cada uno de los dioses se les cambia los nombres. Lo interesante de los romanos es la capacidad que tenían de asimilación de otras culturas, por sus conquistas, por supuesto, como se ve, por ejemplo, en la incorporación de una cantidad de rituales y de religiosidad egipcia, por ejemplo, donde el mito de Osiris es establecido en pleno Roma y seguido por millares y millares de romanos. Anubis, Bastet, etcétera, pasan a ser parte del panteón romano. Lo mismo va a pasar con Mitra, de Medio Oriente, y va a pasar hasta con imágenes del Buda por casi su conquista hacia las fronteras de lo que era la antigua India. Y entonces en el centro de Roma uno puede encontrarse con toda esta diversidad junto a la propia religiosidad romana, que era un rescate de las sibilas griegas, de las pitonisas, que eran las adivinadoras, las que veían el futuro, que adoraban a Apolo, en un contexto especial romano, donde se leían las vísceras de los animales, de las palomas, de los corderos, etcétera, para ver el triunfo en las batallas, los buenos augurios, etcétera. Entra la religiosidad incluso hasta de los pueblos llamados bárbaros por los romanos. La religiosidad celta, la religiosidad
de los pueblos galos, de la primitiva Hispania, como los mitos del Minotauro, etcétera, español, que entra también en la mitología romana y se la conjuga con lo griego. En la antigüedad, los romanos utilizaban para algunos rituales un casco que cubría totalmente su cabeza y su rostro. Con el paso del tiempo, se fueron introduciendo cada vez más los antifaces en las celebraciones religiosas. Pero en realidad, los antifaces lograron tener su mayor apogeo en Italia, en especial en la ciudad de Venecia. Es por eso que hoy en día, durante el carnaval, todo mundo luce un espectacular antifaz en el desfile. Sin embargo, estas costumbres fueron trasladándose a ciertas logias que perduran hasta el día de hoy. Lo más importante que yo destacaría de lo romano es que le da un seguimiento a la religiosidad antigua en unas nuevas formas de reunión que eran las logias. La palabra logia viene de ahí, del latín, que eran tiendas donde se reunían más o menos en secreto un grupo de oficiales con un arte, sea el arte de ser soldado, no sé, es aquel que se le paga, porque el guerrero es el que no se le paga, o albañiles, constructores, u otro tipo de comerciantes, y cada uno mantenía el secreto de su profesión junto al secreto del misterio de la divinidad que seguían. Se ponían una máscara del iniciado, del Dios, y el iniciado se transformaba en la divinidad. Y ese es el trabajo de logia, ese es el trabajo donde se produce esa transformación de la oscuridad a la luz, que lo hacían los griegos y que los romanos la retoman. Las divinidades romanas primitivas incluían, además de los indigetes, que eran los dioses originales del Estado romano, a los llamados dioses especialistas, cuyos nombres eran invocados al realizar diversas actividades, como la cosecha. A muchos de estos dioses se les consideraba solares. Pero ¿qué significado tiene exactamente un dios solar? Los dioses solares son aquellos que tienen que ver con la luz, con la iluminación interior y por otro lado con los ciclos de la naturaleza, ¿no? Todos los primeros dioses tenían que ver con la astronomía o con la astrología, y entonces había que ver, bueno, cuándo el río dejaba su lecho fértil, cuándo se podía cultivar, cuándo cosechar, y cada uno de los dioses tenía que ver con esos tiempos. Los dioses solares eran los dioses que tenían que ver con la cosecha, con el fruto, con todo lo nuevo, ¿no? Y por eso son los dioses de resurrección, ¿sí? De triunfo sobre la muerte. Los romanos tenían ricas leyendas sobre la fundación y primera expansión de su propia ciudad. Además de estas tradiciones de origen mayoritariamente local, se añadió material procedente de las leyendas heroicas griegas en una época temprana, haciendo por ejemplo a Eneas antepasado de Rómulo y Remo. Según la tradición romana, los hermanos gemelos Rómulo y Remo fueron los encargados de fundar Roma. Finalmente, sería solo Rómulo quien la fundaría, convirtiéndose en su primer rey. Esta leyenda generó consecuencias en las creencias y cultura del pueblo romano. También es la riqueza de la propia mitología romana, ¿no? Desde el nacimiento de Rómulo y Remo y la loba que los alimenta, ¿no? Y todos los dioses que vienen en Europa ligados con los lobos y con los perros. Algo anecdótico, digo, hay lugares del planeta, como por ejemplo Arabia Saudita, ¿sí? Donde los perros son animales impuros y prohibidos. ¿Sí? Para los griegos era un animal sagrado. Entonces los templos, las calles estaban llenos de perros que eran cuidados como los hindúes cuidan a las vacas hoy en día como vacas sagradas.
Muy interesante lo que decía Ubaldo sobre cómo también las deidades dialogan entre sí, ¿no? Digo, más allá de culturas, Sí. cómo tienen puntos en Sí, común. sí, los romanos estaban convencidos que los dioses eran prácticos, que se los podía integrar y que los dioses estarían muy gustosos de ser acoplados a su propia Sí, mitología. tenían como una ¿no? concepción bastante terrenal de sus Sí, propios dioses. sí, eran tal vez lo más terrenal de los que hemos mencionado Claro. hasta ahora, ¿no? Ellos le encontraban siempre una utilidad a los dioses y que además los dioses eran absolutamente necesarios, ¿no? Pero también tenía esa característica, ¿no? Que era, bueno, ahora yo vencí a tu pueblo, Dios, vení conmigo, ahora me vas Claro. a servir a mí y me vas a ser útil a mí, ¿no? El lunes que se viene, Henry. Dioses egipcios. Dioses ¿no? egipcios, imperdible. Muchísimas gracias. Nos vemos la Un semana placer, próxima.